Buenas tardes a todos, vamos a comenzar con un nuevo video de este canal. En este caso seguimos con el tema de controlar los estados límites de servicio. El video anterior hablamos de deformaciones en vigas y losas. Ahora vamos a hablar de otro tema que es relevante con respecto a los estados límites, que es el control de fisuras o control de fisuración. La verificación de los estados límites, que veremos punto por punto, cómo se diseña flexión, cómo se diseña corte, punzonado, flexión compuesta, pandeo, torsión, etc., es necesaria, pero no resulta suficiente para asegurar que la estructura tenga una prestación razonable y lógica para el nivel de cargas de servicio. Los estados límites de servicio más importantes a verificar son la fisuración en cuanto al control de la misma, por diversas cuestiones que vamos a analizar a través de en estos minutos, deformaciones que ya lo vimos en el video anterior y vibraciones que lo veremos en un futuro. Las fisuras afectan a las estructuras desde diferentes aspectos. Por un lado, respecto de la durabilidad, porque permiten que ingresen hacia las armaduras agentes agresivos. Funcionabilidad, por ejemplo, en tanques de agua, que hemos hablado de tanques prismáticos, no son admisibles porque el tanque dejaría de ser estanco. Y también tiene un impacto que es relevante, que es el estético o psicológico. Según la bibliografía, el ingeniero Calavera Ruiz plantea este gráfico, anchos de fisura aceptables desde el punto de vista solo estético. Entonces, en ordenada lo que vemos es la distancia mínima en que se puede situar el observador en metros y en abscisas el ancho de fisura que podría apreciar el mismo. Entonces, cada una de esas rectas representa un edificio con distinto fin. Por ejemplo, vivienda sería la 5, quiere decir que una persona a 3 metros podría apreciar una fisura de 0,3 milímetros en una vivienda. Ahora, si es un edificio de aparcamiento o una cochera, naturalmente uno va, deja el auto, desciende del mismo y se aleja sin mirar demasiado. Y por ende, la curva 2, una persona a 2 metros recién apreciaría una fisura del orden de 0,5 milímetros. Caso opuesto, si es un edificio público de prestigio, una persona a 5 metros apreciaría aproximadamente una fisura del orden de 0,2 milímetros. Entonces, esto nos da una idea de anchos de fisura que sean razonables solo desde el punto de vista estético. Origen de las fisuras. Bueno, las fisuras se pueden generar con el hormigón recién colocado en estado plástico o con el hormigón endurecido. Con respecto a las fisuras muy tempranas, tenemos asiento plástico por retracción plástica o por asentamiento de encofrados. Por asentamiento de encofrados es naturalmente, hablamos en ensayo de carga, una experiencia práctica de obra y cómo lo resolvimos. Apenas colocado el hormigón, unas horas después desciende levemente algún encofrado y ya el hormigón no tiene la posibilidad de amoldarse a ese descenso, tiene una rigidez pero no tiene la capacidad suficiente de resistencia como para tomar esas solicitaciones. Los otros dos fenómenos tienen que ver naturalmente con las cuestiones también. Y fisuras en estado endurecido podemos mencionar fisuras por corrosión en el acero, fisuras por deformaciones impuestas. Vamos a tratar en un video especial el tema de cómo definir juntas de dilatación en las estructuras, contemplando justamente el tema de las fisuras y por deformaciones impuestas, entre otras cosas. Fisuras por cargas, fisuras por ataques químicos como sulfatos, álcalis, etc. Básicamente nos vamos a enfocar en esta presentación con más detalle en el tema de fisuración por cargas. Los restantes temas los vamos a tratar en una otra clase que vamos a definirla como el tema de durabilidad. Entonces, solamente
haciendo una presentación, si ustedes observan una estructura a la izquierda y arriba, fisuras por corrosión, si no es muy evidente, esas fisuras probablemente sigan paralelamente las barras, ¿sí? Arriba y a la derecha tenemos fisuras por asentamiento plástico, se producen por falta de vibrado, el hormigón se acomoda, desciende, ¿sí? Y en correspondencia con la barra hay una restricción a esa deformación, con el hormigón ya con cierta rigidez, pero sin mucha capacidad resistente, pocas horas después, y se genera la fisura en correspondencia con las armaduras. Son fisuras que son muy características, ¿por qué? Porque se producen pocas horas después de hormigonado y son paralelas a las armaduras de la cara superior o los estribos. Abajo vemos fisuras por desplazamiento de encofrados y abajo, a la izquierda, fisuras que se cruzan aleatoriamente, ¿sí? Que suelen ser por retracción plástica, o sea, ¿por qué se cruzan aleatoriamente? Porque no hay una dirección una tracción dominante en una dirección generada por una solicitación. Entonces hay deformaciones restringidas por diferencias térmicas que agotan la capacidad de tracción en una dirección, se produce la fisura y luego agotan la capacidad en la restante dirección, entonces las fisuras se cruzan en forma aleatoria. Estas fisuras suelen ser superficiales, no comprometer en mucha profundidad la estructura y por ende pueden ser. Acá tenemos un ejemplo de fisuras por asentamiento plástico, se producen entre 4 y 12 horas después de hormigonado. La tensión de tracción que se genera en el hormigón superior a la armadura es inversamente proporcional al recubrimiento, ¿sí? Donde K es una constante y C es el recubrimiento de la barra, y F sería la tensión. Entonces conviene emplear recubrimientos generosos para la armadura superior para evitar este tipo de fenómeno. Ahora, conceptualmente es importante entender esto. El hormigón armado es un material, como hemos mencionado, compuesto en la primera clase, en donde el acero, sabemos, aporta la resistencia a la tracción y ductilidad, y el hormigón aporta masa y resistencia a la compresión y embebe y protege al acero. Pero para que las armaduras tomen esta tracción, tienen que elongarse en un cierto valor. Como vamos a ver en detalle cuando analicemos, entre otros temas, flexión, nosotros sabemos que el hormigón rompe cuando llega a una deformación específica por tracción del orden de 0,10 por mil. El hormigón no rompe por tensiones, sino por deformaciones. O sea, lo que pasa es que el concepto de la tensión es más simple de manejar para nosotros. Entonces, para esa deformación, esa elongación para el cual el hormigón rompe a tracción, que es muy pequeña, ¿qué tensión tiene el acero? Multiplicamos esa deformación específica por el modo de elasticidad del acero y nos sorprendemos. La tensión de trabajo del acero es 200 kilos por centímetro cuadrado. Para un acero ADN 420 de 4200 kilos por centímetro cuadrado de tensión de fluencia, es inadmisible plantear una estructura que trabaje para el nivel de carga de servicio a esa tensión, ¿sí? No es económicamente viable. Entonces, la conclusión es que bajo carga de servicio las estructuras solicitadas a flexión van a estar inevitablemente fisuradas en muchos sectores. Como efectos negativos de esto tenemos el aspecto estético, para lo cual podemos tentativamente fijar un espesor de fisura característico no superior a 0,30 milímetros, asegurar la impermeabilidad, para el tal fin el espesor característico de fisuras es sensiblemente menor, del orden de 0,10 milímetros, y la durabilidad, el espesor característico es función de la agresividad del medio ambiente, o sea, habrá que verlo en el tema de durabilidad. Tenemos dos criterios. Uno, aceptarlas y controlar mediante alguna de las expresiones que hoy vamos a ver el espesor máximo probable característico de esas fisuras y ver que sea menor a lo que nos ponen como límite. El segundo criterio sería eliminarlas mediante un pretensado de la pieza
pero aún las estructuras pre o post tensadas pueden presentar fisuras en ciertas zonas, ya lo veremos cuando estudiemos el tema del pretensado. Respecto del ataque del medio ambiente, el Comité Europeo del Hormigón, el CEP, plantea que para fisuras de espesores menores que 0,40 milímetros no sería un factor relevante. Ahora, si la estructura fuese de hormigón visto, probablemente el factor predominante sería el estético. Entonces, a fin de limitar el espesor de las fisuras sobre la superficie, lo que resultaría más conveniente es colocar las armaduras con mínimos recubrimientos. ¿Sí? Ya lo vamos a justificar. Si la estructura, por el contrario, se encuentra en ambientes agresivos, a fin de controlar la corrosión, se requiere de hormigones, por un lado, de buena calidad y con buena mano de obra, calidad de elaboración y ejecución, adecuado curado y mayores recubrimientos. El requisito es opuesto al anterior. Entonces, cuando el factor estético es determinante, tenemos el dibujo de la izquierda, omega 1 es la fisura visible en la cara de la viga, y cuando las condiciones de agresividad del medio son determinantes, la situación sería la de la derecha. El omega visible en la cara de la viga es mayor porque el recubrimiento es mayor, pero en correspondencia con la armadura es menor. Para estructuras estancas, naturalmente lo que nos piden es disminuir el espesor característico de la fisura probable y a tal fin, para una dada cantidad de acero, como lo mencionamos en el tema de tanques de agua, es conveniente trabajar con barras de menor diámetro con menor separación. Eso luego lo vamos a... Si consultamos el ASI 318 o nuestro reglamento, el CIRSO 201, vamos a encontrar que no hay específicamente planteado anchos de fisura tolerables o admisibles. Tendríamos que ir al Comité ASI 224 para encontrar esta tabla, entre otras referencias, en donde en función de la condición de exposición tenemos el ancho tolerable de la fisura en milímetros. Por ejemplo, para estructuras en ambientes no agresivos, aire seco, membrana protectora, 0,41, habíamos mencionado 0,40. Estructuras con agresividad media, humedad, aire húmedo o suelo, 0,30. Para estructuras con químicos para deshielo, por ejemplo, calzadas de puentes de hormigón, 0,18. Para estructuras que están sometidas a humedecimiento y secado por agua de mar, con sales, 0,15. Y estructuras de contención de agua, excluyendo ductos sin presión, 0,10 milímetros. El origen de las fisuras muchas veces son generadas por las cargas, pero también en muchas ocasiones son generadas por deformaciones impuestas. Y cuando son generadas por deformaciones impuestas, es habitual ver lo que vemos en la foto, por ejemplo es un muro, que al no tener juntas de dilatación adecuadamente ubicadas, después veremos que el término juntas de dilatación no es el más correcto, en una clase de deformaciones impuestas, pero bueno, en principio, al carecer de esas juntas a distancias adecuadas y carecer de una armadura longitudinal para controlar las eventuales fisuras, se producen fisuras muy espaciadas con espesores muy importantes, muy visibles. Nosotros podríamos mejorar esa situación, por ejemplo, con una cuantía de armadura adecuada, para que ese espesor de fisuras, en lugar de concentrarse en ese punto, se divida en n fisuras de menor espesor a lo largo de la distancia entre dos fisuras de estas, que estarán mucho más separadas. Hay fisuras también en las zonas de empalme por yuxtaposición o anclajes, lo vamos a estudiar cuando veamos adherencia y anclajes, que son originadas justamente por la transmisión de fuerzas entre barras, cuando son barras que se solapan. Estas fisuras son muy fáciles de identificar en cuanto que siguen paralelamente la línea de los anclajes, por ejemplo en los dibujos A, B o C o D, aparecen en las caras laterales o en las caras inferiores de las vigas
justo en la línea donde está anclándose las barras, o bien se están empalmando. Lo que vemos son empalmes, donde la barra negra y la barra blanca son dos barras que llegan, una termina y la otra sigue. En cuanto a las fisuras por deformaciones impuestas, pueden ser por acortamientos restringidos, por variaciones de temperatura, por contracción de fragua o por asentamientos de apoyo, que sería un tema más complejo. Algo vimos en las clases de conceptos de diseño, cuando mencionamos qué pasa cuando una base aislada se asienta, qué incidencia tiene sobre las columnas, la columna que apoya sobre esa base y las cercanas. ¿Cómo podemos, eliminando el último aspecto de asentamiento de apoyos, establecer un control de las fisuras para los otros tres rubros o acciones, estableciendo cuantías mínimas para su control? ¿Sí? Entonces, sobre ese tema nos vamos a hacer las referencias de la normativa y códigos que sean interesantes. Entonces, cuando el origen de las fisuras es por temperatura y no ha habido un adecuado control de armado longitudinal del muro, porque la armadura principal de este muro, que es un muro cantilever, es vertical, ¿sí? La armadura de cálculo. Entonces, la armadura longitudinal no es armadura de cálculo, hay que establecer una cuantía en función de las condiciones de deformaciones de contracción o temperatura. Consultando la normativa, entonces podremos establecer un cierto valor, y si no, a juicio del calculista. Cuando no ha sido adecuada esa cuantía, lo que vemos es justamente fisuras muy separadas de espesores, como vimos en la foto. El dibujo de abajo nos muestra fisuras típicas por contracción. En la cara superior del muro nacen verticales a la cara superior y a una distancia semejante. Por restricciones a las deformaciones por temperatura, por ejemplo, en estructuras vigas premoldeadas que apoyan sobre apoyos que son articulados pero no totalmente libres de deslizar, cuando tienden a deformarse por variaciones térmicas o contracción, se genera una fuerza N de tracción y pueden aparecer las fisuras que estamos viendo, que deben haber sido adecuadamente cubiertas con. Esta sería fisuras por asentamiento de apoyo. Nosotros analizamos el tema del asentamiento de apoyo y la incidencia sobre las columnas, no mencionamos este aspecto. Es bastante sencillo identificar cuando una columna desciende. Se presentan, como ustedes pueden ver, fisuras en la cara inferior de la viga que llega a esa columna, cuando en realidad, como está marcado en rojo, cuando en realidad por carga gravitatoria, peso propio y sobrecarga, la tracción hay momentos negativos y la tracción estaría en la cara superior. O sea, no habría explicación para ese tipo de fisuras por las cargas. Ese tipo de fisuras está asociado con el asentamiento de la columna, ¿sí?, sobre la cual apoyan las vigas. Respecto al proceso de fisuración bajo cargas, algo mencionamos en tensores, vamos a repetir algún concepto rápidamente y después ir a las expresiones, hablando de la teoría clásica de fisuración, y después nos remitiremos sí a las distintas expresiones de cálculo de ancho de fisuras que hay varias, una diversidad de expresiones. La teoría clásica de fisuración que vamos a ver fue evolucionando con el correr del tiempo y se incorporaron parámetros nuevos que permitieron un mejor control de las expresiones de cálculo, pero aún así, cualquiera de las expresiones que utilicemos, si vamos a utilizar para una misma viga por lo menos 2 o 3 expresiones, y vamos a ver que los resultados difieren sensiblemente. ¿Y por qué? Porque son expresiones empíricas que tienen variables que intervienen en el proceso, pero no podemos definir con claridad o asegurar con claridad al comitente que el espesor máximo de la fisura de la viga que estamos diseñando no va a superar ese valor que estamos calculando. Sí hay una dispersión importante en los valores a obtener en función de la expresión que utilicemos. Consideremos entonces una pieza prismática solicitada a tracción simple. Aplicamos una carga creciente debido a la heterogeneidad del hormigón. En una dada sección se va a producir la primera fisura y en correspondencia con ella se va a producir
un desplazamiento relativo de acero y hormigón. En este dibujo vemos el tensor con la carga P aplicada, dos fisuras distantes una longitud A. En correspondencia con cada una de las fisuras, el dibujo inmediato de abajo graficaba las tensiones de adherencia, que son nulas en correspondencia con la misma y siguen una determinada ley. Siempre se oponen las tensiones de adherencia al deslizamiento relativo entre la armadura y el hormigón. A su vez, el dibujo de abajo nos muestra la tensión de tracción en el hormigón, aunque decimos que el hormigón no toma tracciones, es una hipótesis que planteamos como una simplificación en estado último. Para el nivel de carga de servicio realmente sí las toma y es importante ese efecto. Entonces, en correspondencia con las fisuras, las tensiones de tracción en el hormigón naturalmente son cero y luego se van incrementando hasta la sección C, que está equidistante de las mismas. Abajo vemos las tensiones en el acero, tienen un pico en correspondencia con las fisuras porque la tensión en la armadura en la zona de la fisura es igual a la carga P aplicada dividido el área S de las armaduras. Fs es P sobre AS. A partir de ese punto disminuyen según una determinada curva en función de las tensiones de adherencia, que son las que están transmitiendo tensiones de la armadura al hormigón, descargando el acero y cargando al hormigón. Así hasta que llegamos a una sección C en donde son máximas las tensiones de tracción en el hormigón y mínimas en el acero, y ambos, hormigón traccionado y acero traccionado, comparten la responsabilidad de tomar la carga P. Entonces, si la ley de crecimiento de las tracciones en el hormigón en la sección C, equidistante de las fisuras, no permite arribar a una tensión FCT que origina una nueva fisura en esa sección, entonces tendremos que ya no se van a generar nuevas fisuras, aunque se incremente la carga, porque no hay una longitud adecuada para transmitir por adherencia tensiones de un material a otro, del acero al hormigón. Ahora bien, uno se pregunta, pero si yo sigo aplicando cargas incrementales y se tiene que elongar la armadura y no se generan nuevas fisuras, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que no se generan nuevas fisuras, pero las existentes incrementan su espesor. Terminó el proceso que llamamos de fisuración sistemática. Entonces, acá graficamos el pico de tensiones en el acero en correspondencia con la fisura y el nivel de tensiones mínimas en el hormigón nulas en correspondencia con la misma. Definimos sección efectiva, ACF, al área cobaricéntrica de hormigón con respecto a las armaduras. Para un tensor, naturalmente, el área ACF es el área del tensor, total, B por H. Pero para una viga no, va a ser la zona inferior de la viga traccionada, cobaricéntrica, de hormigón traccionado cobaricéntrico con las armaduras, ya lo vamos a ver más adelante. Llamando entonces a la distancia entre dos fisuras consecutivas, la distancia mínima va a ser aquella cuando ya en la sección intermedia C no lleguemos a una tensión FCT que origine una nueva fisura por tracción. La carga que origina la fisura teórica en la sección C, PF, es igual al área de hormigón traccionado, ACF, por la tensión de rotura de tracción FCT en el hormigón. Planteamos como la ecuación 1. La transmisión de carga de tensiones por adherencia de la armadura, de la barra, al hormigón, se da a lo largo de esa longitud A por una tensión media de adherencia. Cuando veamos adherencia vamos a ver que la ley de tensiones de adherencia, como vimos, es compleja, pero lo que se adopta es un valor medio equivalente. Entonces, A mínimo por tau, tensión de adherencia, por la sumatoria de los perímetros de las barras, en este caso sería el perímetro de una barra C.
que es lo que tenemos en el tensor. Esa sería la ecuación 2. Igualando la ecuación 2 con la 1, podemos despejar el valor de A mínimo, distancia mínima entre fisuras, que es igual al área de hormigón traccionado por la resistencia de tracción del hormigón sobre la tensión de adherencia media por el diámetro, la suma de los perímetros de las barras si hubiera más de una barra. Si todas las barras tienen el mismo diámetro, entonces sumatoria de P lo podemos reemplazar por 4 veces AS sobre el diámetro de B de la barra. El concepto de cuantía geométrica creo que lo habíamos planteado ya. Rho sub B es el cociente de la sección de armadura en la sección sobre el área de hormigón traccionado, ACF. Reemplazando por estas variables, la expresión de separación máxima entre fisuras va a ser igual a B 2 veces A mínimo e igual al producto de FCT, que es la resistencia de tracción del hormigón, por dB, que es el diámetro de la barra, dividido 2 veces tau medio, la tensión de adherencia media, por la cuantía geométrica. A esto lo llamamos ecuación 4. El ancho probable de la fisura va a ser la integral entre la distancia entre las dos fisuras de la elongación media del acero en esa longitud, epsilon SM, cuando es el subíndice S hablamos de acero y cuando el subíndice S hablamos de hormigón, elongación media del acero en ese diferencial, menos la elongación SM del hormigón en ese diferencial por diferencial de X. Como dijimos que asumíamos muy poca capacidad de elongar al hormigón, podemos despreciar el segundo término sin cometer un error importante. Entonces, la integral se resuelve muy fácil. Omega máximo es igual a A máximo por ES medio, que es igual, por la ley de Hooke, a la tensión Fs sobre el módulo de elasticidad de S en las armaduras. Fs sería el valor medio de la tensión en las armaduras. Siempre estamos estudiando el problema para el nivel de cargas de servicio. No nos interesa estudiar ancho de fisura para el nivel de cargas última, ¿sí? Lo hacemos para el nivel de cargas de servicio. Entonces, llegamos a la expresión 6 finalmente. Omega máximo es igual a la FCT por el diámetro de barra sobre 2 tau m por la cuantía geométrica Rho sub B multiplicado por Fs sobre S. Entonces, ¿uno qué puede observar? Que omega es el espesor máximo de fisuras. ¿Y de qué depende? Y naturalmente depende del diámetro de la barra. A mayor diámetro, a igualdad de condiciones, puedo esperar mayores anchos de fisura. Por eso hablábamos hoy de trabajar con barras de diámetro más pequeño, cubriendo la misma sección, es decir, más cercanas unas a otras. Depende directamente de la tensión Fs en las armaduras para ese nivel de carga de servicio. Por eso cuando estudian diseño de tanques de agua van a ver que el reglamento ASI 350 y otros trabajan con conceptos similares. O Jiménez Montoya ya lo decía en su libro, tan conocido, sugiriendo bajar la tensión Fs para el nivel de cargas de servicio a un valor sensiblemente menor al de estructuras convencionales, porque es una forma indirecta de reducir el espesor de las fisuras, dividido algo que se puede denominar una constante, 2 veces la tensión de adherencia por el módulo de elasticidad del acero, por otra variable que no es constante, que es la cuantía geométrica, porque si incrementamos en exceso la armadura, el valor de Rho sub B se va a incrementar y el divisor va a ser mayor y a su vez, indirectamente, la tensión Fs que está en el numerador va a ser menor. Podemos agrupar con un coeficiente K al producto de 2 tau m sobre F por E, porque en realidad tau y F tienen que ver con el hormigón y con la rugosidad de la barra, y E es el módulo de elasticidad del acero, como una constante para un dado hormigón y una conformación de barra dada, y entonces la expresión clásica de fisuración queda omega máximo, espesor de fisuras máximo, es igual al diámetro de barra por la tensión en la barra dividido la cuantía geométrica por esa constante K1.
Entonces, naturalmente, observamos que manteniendo las condiciones, como dijimos, si ponemos una barra de mayor diámetro, el espesor de fisuras esperable va a ser mayor, y si la barra para el nivel de carga de servicio está trabajando a una tensión mayor, el nivel de fisura va a ser mayor. Por eso que bajo condiciones normales, un acero ADN 420, diseñando a flexión a cargas últimas con el ASI 318, se supone que la tensión Fs de trabajo va a ser 280 megapascales, 2800 kilos por centímetro cuadrado. Eso es inadmisible para una estructura que contenga líquidos, porque los espesores de fisura que vamos a tener van a ser muy por encima de 0,10 milímetros. Entonces las variables es diámetro de barras de B, tensión de trabajo en las armaduras Fs, área eficaz del hormigón a tracción. De datos y ensayos posteriores a esta ecuación 7, los investigadores observaron que faltaban variables, faltaban parámetros a incorporar en la ecuación que no estaban representados debidamente en la misma. Por ejemplo, la separación entre las armaduras, llamamos S, y el recubrimiento adoptado que llamamos C sub C, entre otras variables. Acá vemos de ensayos en Alemania, de Rem y de Rusch, en ordenadas anchos de fisura y en abscisas tensión en las armaduras bajo carga de servicio. Y observamos cómo hay un incremento lineal, se aproxima bastante bien a un incremento lineal, el espesor de las fisuras en función de que el nivel de tensión en las armaduras para el nivel de carga de servicio se incremente. Repercute en forma lineal sobre el espesor de las fisuras probables. Acá observamos dos esquemas posibles para una viga muy semejante con cargas iguales, una arriba donde cubrimos la sección requerida con una sola barra de gran diámetro y abajo donde cubrimos la sección requerida con 4 barras naturalmente de menor diámetro. Entonces, a igualdad de condiciones, el espesor de fisuras en la viga que tenga una barra de mayor diámetro va a ser mayor, es la curva superior, pero a su vez, si crece la tensión en esa barra, van a crecer el espesor de fisuras. La viga de abajo, observamos que a igualdad de condiciones, los espesores van a ser menores. Naturalmente se cumple que si la tensión en esas 4 barras crece, el espesor de fisuras va a crecer en forma lineal. Surge la expresión de Jens y Lutz para la verificación de fisuras. En el año 68 se obtuvo como la regresión de una serie numerosa de ensayos que permiten evaluar el ancho probable o previsible máximo de fisura en la superficie de la viga. Omega K es 1 sobre una constante por beta, que es un coeficiente que tiene en cuenta el aumento de la abertura de la fisura entre el nivel de la armadura y la superficie de hormigón. Podemos calcularlo o estimarlo en forma aproximada como 1,20 para vigas o 1,35 para losas de fundación. Multiplicado por Fs, que es la tensión en las armaduras para cargas de servicio, en megapascales, por la raíz cúbica de dc, que sería la distancia desde la superficie del hormigón hasta el centro de la barra más próxima en milímetros, por un parámetro A, que es igual al área de hormigón, covaricéntrica con la armadura, dividida el número de barras. Nos está diciendo, si usted colocó el área de hormigón covaricéntrica, es una sección definida, y usted colocó una sola barra, esa área la va a dividir por 1. Y por lo tanto A va a ser mayor y por lo tanto omega va a ser mayor. Si la distribuyó en barras, en lugar de 10 milímetros, de 8 milímetros, va a tener mayor cantidad de barras, entonces A va a ser un número menor y va a repercutir en el espesor de fisura. Entonces, beta es el cociente de H1 como divisor distancia del eje neutro al baricentro de la armadura, que divide al numerador H2 distancia del eje neutro a la cara traccionada. Acá observamos lo que llamamos en vigas el área covaricéntrica de hormigón traccionado. Del baricentro de la capa de armaduras a la capa exterior es DC, tomamos otro DC hacia arriba y toda la zona en rayado sería el área de hormigón traccionado, covaricéntrico con las armaduras.
S la separación entre las armaduras. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Tenemos esta viga de 40 centímetros por 55 de altura útil y 60 de altura total, que tiene como armadura inferior 2 barras de 20 milímetros y 2 del 16. El coeficiente beta lo aceptamos que es 1,20. En función de la sugerencia podríamos hacer el cálculo, pero aceptemos en principio ese valor. Fs lo hemos calculado y nos da 270 megapascales. Ahora en unos minutos más vamos a ver cómo se calcula en estado 2 la tensión en la armadura Fs. DC vale 4 centímetros, 40 milímetros, y por lo tanto la variable A es 2dc por B, que es el área cobaricéntrica, sobre el número de barras, que es 4. Reemplazando, omega K nos da 0,25 milímetros. O sea, según la expresión de Jersey-Lutz, esta viga tendría una fisura de ancho característico potencialmente del orden de 0,25 milímetros. Otros investigadores como Frosch se basaron en la teoría clásica de fisuración y en resultados de ensayos para generar otra expresión que permite estimar el ancho de fisuras a nivel de la armadura, tomando como base A, distancia entre fisuras, por epsilon s, deformación específica del acero. Omega es el producto de A por epsilon s. Beta es el cociente que ustedes ven para obtener el valor del ancho de fisura probable a nivel del fondo de la viga. Se multiplica por beta, que es el cociente entre h, la altura total de la viga, menos c, la distancia del eje neutral a la fibra superior, dividido de menos c, donde es la altura útil, que es la distancia entre la fibra superior de hormigón y el baricentro de la armadura traccionada. Bueno, entonces definido el cociente beta, para estimar el ancho de fisuras resulta necesario determinar la separación entre las mismas A. Entonces, apoyándose en las investigaciones de Browns, dicho valor depende del recubrimiento del hormigón y de la separación entre barras de armadura. Según Browns, ese valor entonces depende de un factor de asterisco, que es la distancia definida a partir de la figura que vemos. Para una barra de esquina, de asterisco es la raíz cuadrada de dc cuadrado más ds al cuadrado, con lo que representa ds, la distancia entre el baricentro y la cara lateral, y dc entre el baricentro y la cara inferior. Para dos barras consecutivas, de asterisco es raíz cuadrada de dc al cuadrado más s sobre 2 al cuadrado, donde s es la distancia entre dos barras consecutivas. Entonces Brown estimó el espesor de la distancia entre fisuras A como de asterisco por omega, un factor que varía entre 1 y 2, según querramos determinar la separación mínima o máxima entre fisuras. Reemplazando en la expresión omega A por epsilon s por phi por d asterisco, y reemplazando epsilon s, la elongación de la armadura, como fs sobre el módulo de elasticidad de s, tenemos la expresión de abajo. Omega, espesor de fisuras característico, es 2 veces la tensión en las armaduras sobre el módulo de elasticidad del acero S por beta, por la raíz de dc al cuadrado más s sobre 2 al cuadrado. Entonces esta es una presión diferente a la de Jersey-Lutz, que permite estimar espesores de fisuras en forma semejante a la anterior. Omega es el espesor máximo de fisuras en la superficie de la viga, por eso se multiplica por beta. S es la separación entre armaduras. El valor de beta, según Frosch, se sugiere adoptar igual a 1 más 0,00315 por dc en las unidades correspondientes. Es posible, trabajando con esta expresión, despejar la separación entre armaduras para que no superara un espesor máximo de fisuras, ¿sí?, conocida la tensión de trabajo Fs y la variable dc. Entonces, sobre esta base, trabajando de esta forma, el código ASI 318 establece separaciones máximas para las armaduras
para no superar un omega máximo del cual no hablan explícitamente. Vamos a comparar el cálculo de la viga que analizamos previamente, que tenía dos barras de 20 milímetros y dos de 16, con la expresión de Frosch, ¿qué es lo que nos da? Bueno, reemplazando variables, beta es 1,126, Fs era 270 megapascales, DC era 40 milímetros, omega nos da 0,20 milímetros. Entonces, en ambos casos el valor es menor a 0,30, que sería un valor razonable, límite, para vigas a la vista en ambientes no agresivos. Pero no es menor la diferencia que arriban una expresión y otra. Jersey-Lutz 0,25, Frosch 0,20. Esto nos está indicando que hay una incerteza en la evaluación real del espesor importante. Bueno, el criterio para el control de fisuración del código ASI 318 de nuestro reglamento consiste en intentar controlar la fisuración superficial a un valor que resulte aceptable en la práctica, sobre la base de que no va a ser utilizado para estructuras como recipientes de agua, que contengan agua u otro tipo de estructuras. Son edificios normales en ambientes normales. No pretende predecir el ancho de fisura en un determinado elemento. Este enfoque sobre el control de la fisuración, como dijimos recién, está pensado básicamente para estructuras de edificios. Para otro tipo de estructuras como tanques de agua, valdría aplicar el comité ASI 350 con un criterio distinto. El criterio que adopte el CIRSOC 201-2005 o el código ASI es establecer una separación máxima entre barras en función de la tensión de trabajo Fs de las armaduras y la variable recubrimiento C sub C. Supuestamente, Fs, si hemos optimizado el diseño, vale 280 y por ende el cociente sería 1. Entonces, lo que se intenta controlar la fisuración mediante la separación máxima de barras es una expresión sobre la base de Frosch que vimos anteriormente, que no nos permite tener una idea del espesor de las fisuras. Supongamos que Fs lo definimos como la tensión de fluencia sobre gamma. Si la participación del peso propio es el 60% y de la de L es el 40%, D sería 0,6 y L es 0,4, tomando un coeficiente de seguridad gamma aproximado 1,20D para esa combinación de cargas más 1,60 de L dividido el factor de reducción 0,9 nos da aproximadamente 1,5. Por eso llegamos de esa manera a 280 megapascales si hubiéramos utilizado acero ADN 420 y optimizado el diseño. Con respecto a las vigas altas, llamamos altas cuando la altura total de la viga supera los 90 centímetros, se puede presentar, si no hemos colocado armadura longitudinal en el alma de la viga y hemos concentrado la armadura en el talón inferior para tomar las tracciones derivadas del momento, fisuras convergentes como se ven en la viga de ensayo. O sea, en la cara inferior hay muchas fisuras de poco espesor, pero en la medida que se elevan, tienden a converger todas a una sola, que es la suma de los espesores de todas las que convergen. Este fenómeno de fisuras convergentes se puede evitar armando adecuadamente las caras laterales con armadura longitudinal de las vigas. Acá vemos una viga de puente carretero de las que les mostré en el ensayo de carga sobre Pichipicun-Leufu, donde colocamos esa armadura longitudinal en las caras, porque fíjense que en el talón inferior de la viga de hormigón armado hay una densidad de armadura de 32 milímetros, de 25 milímetros, muy importante. Entonces iba a estar adecuadamente controlada las fisuras, pero cuando las fisuras ascendieran al alma no iba a ser así. De tal forma que se colocó esa armadura longitudinal. Se sugiere que la separación, según lo sugiere Leonhardt, de esa armadura no supere los 20 centímetros. Acá vemos un detalle de esa armadura. El manguito que ven de PVC colocado como es un elemento premoldeado, cuando lo tenemos luego de hormigonado, cuando tenemos que tomar con lingas, pasamos un mandril de acero y lo tomamos de ahí. Eso es mucho más seguro que
otros mecanismos como tomarlo de las barras salientes por la cara superior. Bueno, ¿qué dice el reglamento 201-2005 en el artículo 1067 respecto de este tema? Muy poco. Lo que dice lo que ustedes pueden ver en el dibujo: cuando en una viga o nervio el valor de H es mayor que 90, se debe colocar a lo largo de ambas caras laterales una armadura longitudinal uniformemente distribuida en ambas caras hasta una distancia H sobre 2 de la cara traccionada, con una separación no superior a lo que dicen las expresiones. Desde mi punto de vista, humildemente, creo que uno, con tomar una separación S no mayor a 20, entre 15 y 20 centímetros, y tomar una armadura, por ejemplo, dependerá del ancho de la viga naturalmente, de 10 milímetros o eventualmente 12, estamos a cubiertos de esa situación. ¿Cómo determinamos las tensiones en la armadura traccionada en estado 2? Entonces vamos a ver rápidamente cómo podemos determinar el valor de Fs que se va a producir cuando la viga se fisure y que estábamos trabajando en las ecuaciones asumiendo que era un valor dado, 270, 280 megapascales, pero sin haberlo calculado. Bueno, para hacer ese cálculo vamos a plantear ciertas hipótesis para simplificar el fenómeno. Como estamos trabajando para el nivel de cargas de servicio, suponemos que las tensiones máximas de compresión del hormigón no son superiores al 40% de F'C. Por lo tanto, podemos suponer que el comportamiento de tensiones y deformaciones en el hormigón es lineal, lo cual no es real, pero es una buena aproximación para esta intensidad de cargas. Las secciones planas previo a la aplicación de las cargas permanecen planas luego de la aplicación de las mismas. Esa hipótesis la vamos a plantear en flexión. Se considera naturalmente la existencia de adherencia a cero hormigón y se desprecia el aporte del hormigón traccionado por debajo del. Entonces tenemos en una viga cualquiera la zona, el eje neutro a una profundidad C, la zona rayada es la zona de hormigón comprimido y por debajo en blanco está el hormigón traccionado que lo aporta y la armadura S. A su vez tenemos la rotación del plano con una deformación específica en la fibra superior de hormigón epsilon C' y una elongación máxima de la armadura para ese nivel epsilon S. A su vez, en el gráfico aledaño tenemos tensiones en el hormigón, diagrama triangular, tensiones en el acero, F'C y Fs, y resultantes. La resultante de tracción T es igual a S por Fs y la resultante de compresión C en el hormigón es la integración de ese triángulo en esa superficie rayada, un medio de W por C por F'C. Como el caso que estamos estudiando de flexión simple no hay cargas axiales, planteamos la ecuación de equilibrio de fuerzas. AS por Fs es igual a BW por C por F'C sobre 2. Y suponemos que por el rango de nivel de tensiones que podemos aceptar, válida la ley de Hooke, y por ende la tensión en el acero es igual al modo de elasticidad del acero por la deformación específica en el mismo, y la tensión en el hormigón es igual al modo de elasticidad del hormigón por la deformación específica en el mismo. Reemplazando en función de la ley de Hooke en la ecuación anterior, llegamos a la ecuación 2 que vemos. Entonces, ahora, por compatibilidad de deformaciones de la semejanza de triángulos, tenemos que epsilon C, deformación máxima de compresión en el hormigón para ese nivel de cargas, no la máxima en rotura, esa C, como epsilon S es a D menos C. De esa igualdad podemos despejar una de las variables en función de la otra, o sea, epsilon S en función de epsilon C, la deformación de elongación de la armadura en función de la deformación específica en el hormigón, y vamos a reemplazar. Entonces, reagrupando términos, tenemos que N podemos llamar al cociente del modo de elasticidad del acero sobre el hormigón, y es suponemos constante, no es así, pero como una simplificación vamos a asumir que es una constante. No es estrictamente una constante porque el modo de elasticidad del hormigón epsilon C no es una constante. Ya lo vamos a ampliar en propiedades de los materiales. Y podemos despejar entonces, desarrollar la ecuación de segundo grado de la profundidad del eje neutro y resolverla y despejar la profundidad del eje neutro C, que es la incógnita.
Una vez que despejamos la profundidad del eje neutro, podemos despejar el brazo de palanca interno entre las fuerzas, Z, que es la altura útil menos un tercio de C, y el momento ms, que es igual a C, la resultante del hormigón, por Z. El momento de inercia aplicando Steiner lo desarrollamos también en la clase anterior que vimos de deformaciones en vigas, la expresión esta, y crítico es el ancho de la viga por la profundidad del eje neutro al cubo sobre 3 más n veces la sección de armadura traccionada por d menos c al cuadrado. Si lo quieren ampliar, vean la clase de deformaciones en vigas y losas, ahí está desarrollado. Entonces ahora sí podemos calcular Fs en forma más precisa. Precisa entre comillas porque hicimos una serie de simplificaciones que no son más que una aproximación a la realidad. La tensión en la armadura, Fs, es igual al momento en la sección dividido el momento de inercia crítico de la sección fisurada por n, la relación de módulos, por d menos c. Entonces, conocido ms, es el momento para el nivel de cargas de servicio, podemos estimar si ahora Fs y reemplazar en las expresiones que vimos hoy. Vamos a ver un ejemplo de aplicación para evaluar las tensiones en las armaduras. Considera una viga sometida a un momento flector bajo cargas de servicio ms igual a 14 tonelómetros, con la sección que vamos a ver en la figura. Se desea verificar la fisuración según el CIRSOC 201-2005, o podría haber sido el código ASI 318-2005. El hormigón es un H20, el acero ADN 42, F'C es 20 megapascales y Fi es 420 megapascales. La viga tiene dos barras AS de 25 milímetros, C sub C es 30 milímetros. Inicialmente tenemos que determinar la profundidad del eje neutro de la pieza en estado 2. El módulo de elasticidad del acero, según el reglamento, aceptamos 200.000 megapascales, y el módulo de elasticidad del hormigón S, dijimos que según el código ASI lo podíamos estimar como el módulo secante 4700 por raíz de F'C en megapascales. La relación de módulos nos da 9,51, la armadura existente es 9,85 y la altura útil de la viga 55 centímetros. Vamos a calcular la tensión Fs. Primero planteamos naturalmente la ecuación de segundo grado para despejar el valor de C. En la solución, lo que ustedes ven como K por D es igual a C, en la nomenclatura. Determinamos el momento crítico, el momento de inercia de la sección fisurada en estado 2, no el momento crítico, el momento de inercia en la sección fisurada. A partir de determinar el momento de inercia en la sección fisurada, podemos calcular Fs como ms sobre crítico, como vimos recién, por n, la relación de módulos, que era 9,51, por d, 55, menos c, que lo acabamos de desarrollar de la ecuación de segundo grado, que nos da 13,88 centímetros, y el valor de Fs es 2,82 megapascales. Entonces, podemos ahora reemplazar en las expresiones que vimos del reglamento cuál es la separación máxima admisible entre barras. La mínima de las dos expresiones que vemos, una nos da 305 milímetros y la otra 300, es la limitante, 300 sería. Es obvio que este diseño no es adecuado, o sea, está adrede planteado así. Una viga de 40 centímetros de ancho no le vamos a colocar como armadura, como sección de armadura, dos barras de 25. ¿Sí? Hasta teníamos problemas para atar los estribos abajo, entonces es adrede, ¿no? Y bueno, esta expresión que es tan endeble no verifica ni siquiera esta expresión. S existente es 400 menos 12C, recubrimiento menos Φ, nos da 31,5. No verifica, pero no por mucho, ¿sí? Pero el diseño es claramente ineficiente. Mejorando el diseño de armaduras, colocamos dos barras del 20 y dos del 16, recalculamos la profundidad del eje neutro, C igual a 14,15, recalculamos el momento de inercia en la sección fisurada y crítico,
calculamos la tensión en las armaduras, como pusimos una sección levemente mayor a la necesaria, Fs bajó, ahora es 270 megapascales, ¿sí? Entonces reemplazamos en las ecuaciones y la máxima separación es 311 milímetros y ese existente es menor, porque ahora es la separación entre dos barras, tenemos 4 barras, como vemos acá en el dibujo. Entonces este es un diseño naturalmente superior, más eficiente, con 2 barras de 20 en las esquinas y 2 del 16 en el centro de las caras. Cuantía mínima de armadura de contracción y temperatura. El reglamento establece para losas que la separación en las losas máxima no sea mayor que 3 veces el espesor de la losa o 30 centímetros. Me parece excesivo, ¿sí? A mi criterio nada más. Nunca voy a poner separar las armaduras 30 centímetros o 3 veces el espesor de la losa. No lo haría, y si uno lo hace va a quedar muy feo. Y por otro lado, la cuantía de armadura mínima debe ser igual o mayor que 0018. Pero es lo que establece el reglamento 201, el artículo 712, o el código ASI 318, porque de ahí está tomado. Esa condición que vimos, AS mayor o igual que 0018 D por H, no es adecuada para controlar fisuras cuando los elementos estén restringidos en forma severa o coartados. Entonces tenemos que recurrir a alguna otra referencia. En este caso recurrimos al Eurocódigo S2, que plantea la ecuación de la cual se puede despejar una cuantía mínima de acero para losas con secciones severamente coartadas. AS por FI, AS la sección de armadura por la tensión de fluencia, es igual a un coeficiente Kc por otro coeficiente K que considera el efecto de las tensiones con carácter no lineal generadas por la retracción, por el área de hormigón traccionado, por Fct, que sería la resistencia a tracción del hormigón cuando se produce la fisura, y el Eurocódigo me permite calcularla, Fctm, como habla de resistencias medias, como 0,30 de F'ck a la 2 tercios en megapascales. Entonces, tenemos que el valor de K depende del espesor de la pieza. Para valores de H mayores que 80 centímetros, K vale 0,5, y para valores de H menores que 30 vale 0,8. Y el valor de K sub C tiene que ver con el tipo de solicitación. Para flexión simple vale 0,40 y para tracción Kc vale 1. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser tracción? Cuando tengamos una losa severamente coartada de moverse por variaciones de temperatura o contracción de fragua, seguramente se va a generar una tracción importante y el coeficiente a aplicar sería en ese caso Kc igual a 1. Podemos despejar la relación AS sobre ACT, que sería el área de hormigón traccionado, y evaluar cuál sería la cuantía mínima haciendo AS sobre ACT, y no, va a ser más elevada que la que 0,0018 que expresaba el código ASI 318, o bien, conociendo la sección de hormigón traccionado ACT, podemos despejar la armadura requerida AS. En el libro que desarrollamos con el ingeniero Donini hay ejemplos de aplicación de esta expresión. Ya finalizando, control de fisuras por corte en vigas. Las fisuras por corte en el alma de las vigas, si bien todavía no vimos el tema de corte, se producen con una inclinación que va entre 30 y 45 grados con respecto al eje. Entonces podemos colocar para tomar el corte estribos rectos, barras dobladas, combinación de ambos. No solo barras dobladas, siempre tiene que haber estribos rectos, y parte del corte puede ser tomado con barras dobladas. Las barras de diámetros importantes levantadas de flexión no son muy eficaces en tal sentido. Personalmente las desaconsejo y lo voy a justificar cuando trate el tema de diseño de corte. Y en losas también sugiero no levantar barras para tomar el corte, por lo que vamos a justificar justamente cuando veamos ese tema. Un mejor control de fisuras por corte para casos particulares se lograría con estribos rectos inclinados respecto del eje de la barra a 45 grados para coser las fisuras inclinadas.
cuando el corte tenga un solo sentido, un solo signo, y no sea, por ejemplo, por cargas horizontales de viento en un pórtico, en vigas, y cambie de signo según el viento venga de un lado o del otro, naturalmente, o acciones del sismo, ¿no? Eso obedecería solamente a situaciones de corte con un solo signo, por ejemplo, derivado de peso propio sobre cargas gravitatorias. Entonces acá hay ensayos con las disposiciones que ustedes ven, vigas sin armadura de corte, vigas con barras levantadas solamente para tomar corte, vigas con estribos rectos para tomar corte y vigas con estribos soldados, inclinados para tomar corte. La última disposición es un concepto teórico porque en obra no se va a ejecutar de esa forma. Lo que sí visualizamos que la opción C, que es la que habitualmente se trabaja, a igualdad de cargas, el ancho de fisuras en el alma de la viga, en la curva C respecto de la B, va a ser sensiblemente menor, lo que manifiesta que los estribos de corte rectos trabajan mejor que las barras levantadas. Y para terminar el tema, por ahora, porque lo vamos a retomar cuando veamos durabilidad, fisuras por compresión, una tensión excesiva de compresión puede generar fisuras paralelas en un elemento tipo columna. Para prevenirlas, el Eurocódigo indica que bajo la combinación más desfavorable de acciones de servicio, la tensión de compresión no supere el valor de 0,6 de F'Ck. En caso contrario, se sugiere confinar al hormigón con un estribo muy compacto. Ahora hay que tener mucho cuidado si uno observa en un elemento comprimido fisuras paralelas al eje de la columna de poco espesor, porque es una tendencia, un llamado de atención sobre que el elemento puede estar a punto de colapsar por compresión, rotura totalmente frágil. Bueno, gracias por su atención, seguiremos con el próximo video con un nuevo tema.